nos pareció interesante convocar a Silvana Yaquero, que es psicóloga, especialista en mobbing y bullying y estrés postraumático, y justamente el tema es hablar un poco de este arranque de las clases. Buen día, gracias por estar con nosotros, Silvana. Muchas gracias por la invitación y una vez más convocar sobre este tema tan importante, ¿no? Silvana, para arrancar nomás, para mí y para la señora que nos está viendo, ¿cuál es la diferencia entre bullying y mobbing? En realidad las diferencias son muy pocas, pero lo que es distinto es el contexto. Las dinámicas son las mismas, son dinámicas perversas de abuso emocional, repetitivas y sistemáticas. Lo que una se da en el ámbito laboral, que es el mobbing, que es acoso psicológico laboral, y otra se da en el ámbito escolar. De hecho, el origen de ambos conceptos es el mismo, es de la etología, y el concepto del que surge es mobbing primero. Exacto. Después se va como modificando hasta que un científico que investiga el bullying decide cambiar el término mobbing escolar por bullying porque hacía más referencia a dinámicas más simples y no tan complejas como las laborales. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo detectarlo a tiempo? En realidad tenés señales que van desde el ámbito, desde el niño en sí, y señales que están dentro del centro de estudio, ¿no? Que a veces esas son las más difíciles de visualizar porque son dinámicas que están como muy normalizadas, muy naturalizadas y justificadas. Entonces es muy común que uno diga, bueno, este chico está sufriendo de bullying, y el centro de estudio que me pasó el otro día diga, ah, no, esa es tu mirada. Bueno, sí, yo sé que la mirada del centro de estudio subjetivo, entonces. Es claro, como si fuera un tema de percepción, un tema subjetivo. Esa normalización a la cual Silvana hace referencia también se da entre los padres, ¿no? Claro. Porque a veces parece que hay cosas que ocurren y que forman parte porque son niños y que de alguna manera están probando límites o se están calibrando, entonces lo ven como algo normal y en realidad no lo es. O sea, es horrible que se empiece a normalizar algo que en realidad está perjudicando la salud y el futuro del chico, ¿no? No solo de los centros, los padres también. Claro, lo que pasa es que una de las cosas que sostiene esta dinámica, que es tan difícil de erradicar y que lamentablemente hay muchos colegas que la repiten, es justamente buscar el problema en la víctima, ¿no? Decir que la víctima es débil o confundir discriminación con bullying, que es otra de las cosas que vemos, por ejemplo, en la definición de UNICEF, ¿tá? Que dice que se le hace bullying por tener determinadas características, ¿no? Y es muy común incluso que los padres digan, le hacen bullying porque es gordito, porque no le gusta el fútbol. Y en realidad el acosador lo que va a hacer es buscar la vulnerabilidad que ese chico tiene, que la determina el contexto, pero no para discriminar, sino para hostigar, para lastimarlo, para hacerlo sufrir. Entonces hay una gran diferencia entre discriminación y bullying, porque en realidad cuando vos hablas de discriminación y lo confundís con bullying, lo que estás haciendo es poniendo el problema en la víctima. Claro. Y no es solo ahí, porque tenés que trabajar con la víctima, con el acosador, pero que también con todo el grupo, ¿no? Porque en también realidad, para que no acompañe la burla o para que no se ría, es como un trabajo de todos. En realidad las Testigos dinámicas... pasivos y activos, ¿no? Por eso. Exacto. O sea, la dinámica encastra muy bien cuando hay un victimario que dispara esta dinámica por celos, por envidia o por secretos a proteger, selecciona a la víctima y los demás se acoplan, ya sea por acción o por omisión. Ese grupo es el motor de esta dinámica. Por eso la prevención está dada en el grupo, no en la víctima ni en el victimario. ¿Ah? Y ahí es donde justamente hay que señala a los centros de estudio a trabajar en prevención. Y bueno, por suerte este año ya empezamos a trabajar desde hace. Cipriani me convocó el año pasado y bueno, hay un proyecto para llegar a todo el país. Y la idea es también, propuse armar un protocolo para que los pediatras tengan, para que ellos detecten en la consulta cuando hay síntomas de bullying, que fue un poco la pregunta que tú hacías, que se puede detectar, y ver después cómo se puede manejar, porque no es lo mismo que un pediatra diga, bueno, este chico tiene indicadores de bullying, a que por ahí lo diga un papá o incluso hasta un psicólogo. ¿Tanto a nivel público como privado? ¿Esta propuesta es a nivel público como privado, a nivel educativo? En realidad surge desde hace, pero y bueno, vamos a ver, todos, y esperemos que sí, esperemos que sí, incluso Plan Saibal también se suma. Este año en abril hay unos talleres a los que fui invitada para capacitar docentes también, o sea, como que comienza a moverse un poco más el tema. La ley pasó a la Comisión de Derechos Humanos y eso también hace que
se comprometieron este año a ver si podía salir. Y bueno, como que hay muchísima cosa para hacer en este terreno y una de las cosas más importantes es romper el pacto de silencio y dejar de negar la existencia del mismo. Cuesta muchísimo eso porque enseguida los centros de estudio tienen una actitud defensiva de no, acá eso no pasa, y en realidad la actitud tiene que ser colaborativa. Silvana, visto que en algunos casos se ve como algo subjetivo, ¿no? Donde hay un análisis. ¿Hay bullyingcito y bullying más grande? ¿Hay una clasificación del bullying? Porque también podemos entrar en una sensibilidad que tampoco le hace bien a nadie, ¿no? Claro, exactamente. En realidad hay diferentes niveles de bullying, eso es cierto. Diferentes niveles de hostilidad y de violencia. Sí tenemos que tener claro que lo que define al bullying es lo sistemático, repetitivo y sostenido en el tiempo, no un hecho puntual, una burla, un conflicto. Y lo otro que determina el bullying hay un desequilibrio de poder. ¿Por qué? Porque el victimario siempre tiene otros que se suman. Eso ya genera un desequilibrio de poder. Ese desequilibrio de poder pone en una situación de vulnerabilidad y debilidad a la víctima. Que después decimos, bueno, la víctima es débil. Pero vos sabés que, no es Silvana, que sea débil. No, Silvana, claro, a mí me pasaba, yo tengo casi 80 años, ¿no? Me pasaba que se bulineaba en mi época a tipos muy grandes, porque el tipo muy grande no podía reaccionar porque todos éramos unas ardillas, ¿no? Claro. Entonces vos fíjate lo que se da. Aquí no es un caso de debilidad, sino que el tipo se estaba cuidando de no arrancarnos la cabeza a un tortazo, ¿no? Sí. Claro. Y lo bulineábamos, pero salado. Claro. Silvana, yo te quería preguntar, ¿cómo manejar? Porque vos hablaste ahí un concepto que queda como rechinando y que creo que es difícil a la hora de hacerlo entender a los padres y a las autoridades educativas. Y hablas de la intencionalidad en el victimario. Porque lo primero que decís, pero ¿cómo un niño, ¿no?, que está creciendo, que es sano, que está empezando a vivir, puede tener la mala intención de lesionar o agredir a alguien? Porque a veces también se le da más peso cuando es una agresión física y lo psicológico se deja de lado, ¿no? A veces hay un desnivel en eso. Pero ¿cómo explicar una intencionalidad en un niño? Bueno, la intencionalidad justamente hace lo repetitivo y sistemático. Vos, cuando es un hecho puntual, puede ser un error, puede ser un enojo puntual, después lo reconoces, incluso aunque no pidas disculpas, pero lo dejas de hacer porque ves que genera sufrimiento en el otro. Pero cuando lo repito sistemáticamente, sostenidamente, no necesariamente todos los días, con que sea una vez a la semana, pero ese encadenamiento de un hecho al otro hacia la intencionalidad. Y sí, el ser humano tiene aspectos malos. Y los niños son seres humanos. Entonces no salen de la categoría de ser seres humanos. Entonces nosotros tenemos que saber que las patologías no aparecen mágicamente a la edad adulta. Las patologías se van también construyendo a lo largo de la vida. Y lo otro interesante que dijiste es lo del pacto de silencio. Me encantó eso, porque hoy en día funcionan mucho los grupos de WhatsApp, ¿no?, de los padres, de las clases. Y a veces hay situaciones que sin acusar y dar nombres, los padres expresan en los grupos, está pasando esto con mi hijo. O sea, ha sido víctima, a su entender, de tal o cuales situaciones. Y eso también en los colegios rechina y no genera. ¿Es un tema que se puede compartir sin acusar directamente o es un tema que tiene que estar limitado a los padres de los chicos actuantes y el colegio y nada más, y los demás no enteramos? Bueno, ¿qué es lo correcto? Esa pregunta hace a que no hay protocolos de actuación. Al no haber una guía para ver qué hago en esas situaciones específicas, porque hay guía de violencia en general, pero el bullying es muy complejo. Tan complejo que es muy difícil de entender. Entonces tiene que haber un protocolo específico para eso que marque, bueno, qué es lo correcto o lo más adecuado a hacer en estos casos. Y va a depender mucho de la edad del chico, del contexto en el que venga, del tipo de colegio que sea, si es privado, si es público. O sea, tampoco se puede hacer una generalización de que todo debe ser de la misma manera. A veces está bueno hablar con el padre de quien acosa, pero a veces no, porque ya sabes que no va a responder bien. Entonces, también eso implica que los docentes y los maestros y el personal no docente también tiene que tener muchísimas herramientas, pero sobre todo tiene que tener muy claro el concepto, porque hasta que no se internaliza el concepto, que es muy difícil de internalizar porque nos interpela a todos, entonces es muy difícil de poder abordar.
Por eso lo más importante es empezar con capacitaciones para poder entender realmente de qué estamos hablando. No estamos acusando a nadie ni tratando de estigmatizar al chico que No, pero hace el tema hay que bullying. visibilizarlo de alguna manera. Pero hay que empezar a trabajar, exacto. Silvana, Exacto. cortito, el caso Sí. que impactó, cómo se llega a casos extremos como el de España, el de Barcelona, de las 2 hermanas que se terminan suicidando. Horrible, espantoso, la verdad. ¿Qué es lo primero que hace el centro de estudios? Salir a decir que no era bullying. Nunca había notado nada. Que no era bullying. ¿tá? Que ellos después salen a decir que ellos estaban tratando el caso. O sea, van como por etapas, pero siempre la defensiva es esa. ¿Qué sale a decir el abuelo? Que le hacían bullying porque la chica estaba en un proceso de transformación. No, o sea, esos son los conceptos justamente que hay que empezar a erradicar. ¿tá? Porque estamos poniendo el problema en la chica. ¿tá? Y en realidad una persona se puede transformar en una amenaza para un depredador, le puede generar celos o envidia y va a utilizar eso para hacerle acoso. Porque cuando utiliza la vulnerabilidad genera el efecto mimético automáticamente, los demás se suman. ¿tá? Excelente ese libro de los papis, que tiene Silvana, yo vuelvo lo a tengo, traer excepcional, la verdad. Para los padres que necesiten información, hay medio libro dedicado al tema bullying. Igual ahora tenemos planificado, mejor dicho, tengo planificado hacer una guía para docentes con herramientas para que puedan trabajar en clase en prevención, porque justamente es lo que está faltando hoy en día, ¿no? Bien. Silvana Yaquero, psicóloga especialista en mobbing, bullying y estrés postraumático. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por abordar el tema.